Bien, muy buenas noches, hermanos. Hoy miércoles en nuestro servicio pues vamos a tocar el tema de la resurrección, la segunda parte. El domingo estuvimos hablando sobre la primera parte del Evangelio que fue narrado en el Evangelio de Juan. Hoy vamos a aprender un poco más sobre las enseñanzas que este gran acontecimiento nos enseña. Así que vamos a orar antes de empezar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, porque permites que podamos, a pesar de todas las dificultades en las que estamos, podamos compartir tu palabra, Señor. Gracias por estos medios en los cuales permites que podamos difundir tu palabra. Tu palabra va a ser expuesta, Señor, que pues toque nuestros corazones, nuestras mentes, toque nuestras vidas, Señor. Que meditemos cómo actuamos, cómo pensamos, que toque lo más profundo de nuestro corazón, que nos lleve a cambios de actitud en nuestra vida, que esta palabra quede sembrada en nuestro corazón y no solamente sembrada, sino que también la haga germinar, Señor, para que dé frutos de arrepentimiento para gloria tuya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos que te enseñorees en todo lo que hablemos en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el día domingo estuvimos hablando sobre la resurrección, según el Evangelio de Juan. Dijimos que la resurrección de Cristo pues, es una parte esencial del Evangelio y una doctrina clave pues, en la fe cristiana, y es por eso que muchas veces ha sido debatida, ha sido muchas veces ignorada, rechazada. Lo cierto es que la resurrección de Cristo prueba pues de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que su obra en la cruz pues es completa y eficaz. No, eso dijimos el domingo pasado. También indicamos de que en la narración del Evangelio de Juan hay tres personajes que nos enseñan mucho. Por ejemplo, vemos a María Magdalena, también vemos a los 10 discípulos encabezados por Pedro y Juan, y en la última parte vemos a Tomás, ¿no? Que hoy vamos a tocar ese punto. Estos tres personajes que se mencionan pues tienen profundas enseñanzas que las rescatamos y hemos estado conversando el domingo pasado. Cuando vemos a María Magdalena, vemos pues que ella pasó del llanto al gozo. Y el énfasis que pone la Escritura en la participación de María Magdalena es en el amor. Un amor agradecido, un amor diligente, un amor ferviente. Ese amor, por ese amor, pues fue tremendamente bendecida por el Señor. Fue la primera mujer que lo vio resucitado, que lo oyó, que pudo estar en su presencia, ¿no? Ella esperó mientras que Pedro y Juan retornaron después de ver el sepulcro vacío, no de mirar las evidencias, simplemente regresaron. Pero vemos a María Magdalena que se sentía pues deudora, que todo lo que había hecho por su Señor todavía pues no calmaba su necesidad de servirlo. Por eso es que apenas, por ejemplo, lo sepultaron a nuestro Señor y estuvo ahí, fue la última persona que estuvo con él antes de que lo enterraran en la tumba, antes que lo pusieran en la tumba, pues pudo echarle algunos aromas, muy rápido todo fue y simplemente lo dejó. Y ella pues estaba segura que no había hecho lo suficiente todavía por su Señor, a quien lo había rescatado, había restaurado. Y fue de mañana, muy temprano, el domingo, fue la primera en buscar a nuestro Señor, y obviamente eso tuvo su recompensa. Un amor ferviente, un amor
diligente. De eso estuvimos conversando el domingo y de otras muchas cosas más. En cuanto a los discípulos, vemos a Pedro y a Juan que corren, no corren ante la noticia que les da María Magdalena que la tumba estaba vacía. Rescatamos la enseñanza también que bueno, para la carrera de la fe, pues Dios respeta siempre nuestras personalidades, ¿no? Juan era más cuidadoso, tímido, conservador, ¿no? Y llega y no quiere entrar. En cambio Pedro, pues más impulsivo, vehemente, ¿no? Y él no se iba a contentar en quedarse en la puerta, él simplemente quería entrar y cerciorarse y ver con sus ojos, ¿no? Lo que había pasado. Y vemos pues que Dios respeta las personalidades de cada uno y eso también tenemos que aprender nosotros a respetarnos los unos con los otros. Hay temperamentos diferentes, hay coléricos, hay flemáticos, hay sanguíneos, ¿no? Todos debemos soportarnos los unos con los otros, así como Dios nos respeta como somos cada uno. Lo importante es que tengamos un corazón agradecido a Dios. ¿No? También eso estuvimos comentando y otras enseñanzas más. Pero hoy vamos a hablar lo que significó para Tomás, porque Tomás pasa de la duda a la seguridad. El énfasis aquí es la fe en los discípulos, el énfasis fue la esperanza. Eso nos hace recordar lo que el apóstol Pablo decía, ¿no? Más ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor es el amor. En estos tres personajes vemos el amor, la esperanza y la fe. El amor en María Magdalena, la esperanza en los discípulos y la fe, pues lo vemos en cómo Dios trató con Tomás. Así que vamos a leer un poco la porción de las Escrituras que vamos a tratar en esta noche. Así que vamos al Evangelio de Juan, el capítulo 20, de los versos 24 en adelante. Y nos dice, Pedro, Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba entre ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere con sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bien, entonces siguiendo la secuencia de este Evangelio y tomando las enseñanzas, lo que podemos aprender muy rápidamente aquí, leyendo esta porción de las Escrituras, la primera enseñanza es que no debemos de dejar de congregar el día del Señor. Bien, Tomás estuvo ausente la primera vez que Jesús se presenta a sus discípulos, tras la resurrección, ¿no? Ahora, ¿por qué no estuvo Tomás? Muy posiblemente pues estaba desilusionado, de repente tal vez no quería estar con sus amigos, quería estar solo, pero lo cierto es que cuando nosotros estamos desalentados, cuando estamos derrotados, siempre de repente buscamos a un amigo o a alguien que nos pueda conversar, alguien que nos pueda consolar. Aquí aprendemos pues que la soledad solo alimenta pues
el desaliento y contribuye a que de repente nos podamos hundir cada vez más y sentir lástima por nosotros mismos. Y quizás esa fue la situación en la cual se encontraba Tomás. Por no estar presente Tomás junto con sus discípulos, ¿no? Él perdió muchas cosas. Por ejemplo, no vio a nuestro Señor Jesucristo, no oyó sus palabras de paz, no fue tampoco comisionado, no recibió el don de la vida espiritual. Cuando dijo recibir el Espíritu Santo, les dijo a los que los vio la primera vez. Y eso también contribuyó a que él aguantó una semana de temor y de incredulidad. Vivió toda una semana, cuando él realmente pudo haber experimentado el gozo y la paz. Entonces, ¿qué nos enseña esta parte de las Escrituras cuando vemos la vida de Tomás? ¿Sabes qué, hermano? Cuando te sientas tentado de quedarte en casa y de repente de no querer ir al culto, bueno, hoy por la situación en la que estamos viviendo, no estamos asistiendo al servicio, pero estamos transmitiendo los mensajes en vivo, estamos transmitiendo pues a través de las redes sociales. Entonces, en vez de que tú no quieras escuchar este mensaje, debes recordar que uno nunca sabe qué bendición especial te puedes perder por dejar de escuchar un mensaje. El apóstol Pablo dijo en Hebreos 10:25, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El apóstol Pablo lo confrontaba, perdón, no el apóstol Pablo, porque no sabemos a ciencia cierta si el libro de Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo, aunque hay algunas evidencias, pero no hay la seguridad. El escritor de Hebreos nos dice, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ¿no? Es que hay muchos que ponen muchas disculpas, ¿no? para dejar de congregarse. Y la verdadera razón por la que no congregan simplemente es por la frialdad de sus corazones. Miren, si uno halla difícil gozarse de la presencia de Dios, obviamente no te va a agradar la compañía de tus hermanos. Si no te deleitas de estar en la presencia del Señor, tampoco te vas a deleitar estando con tus hermanos. Por eso es que hay dureza en tu corazón y por eso no quieres congregar. Hay muchas razones por las cuales debemos asistir. En primer lugar, para alabar y bendecir a nuestro Dios conjuntamente, todos juntos, unánimes, cantando, recitando por lo que Dios hace, por lo que Dios nos cuida, por lo que Dios nos protege, por lo que Dios hace en nuestras vidas. En segundo lugar, porque también podemos crecer y madurar espiritualmente a través de los mensajes. En tercer lugar, podemos mencionar que en la palabra que se predica o en el sermón puede contener pues una valiosa y pertinente palabra para nuestras almas, que puede cambiar tu vida, que puede cambiar tu manera de pensar, que puede cambiar la circunstancia en la que tú estás viviendo, porque te hace ver la vida de otra manera, ¿no? Y otro motivo también es que la oración y la alabanza te puede animar, te puede avivar o puede reafirmar tu corazón. Hay muchos motivos entonces para que tengamos las ganas de asistir
a la congregación y deleitarnos alabando y gozándonos en la presencia del Señor. Siguiendo con la narración, podemos ver también otra enseñanza, cómo se pasa de la incredulidad a la confianza. Y entonces es necesario que podamos comprender un poquito quién era Tomás. Tomás, en una parte de las Escrituras, en el capítulo 11, podemos ver que Tomás era valiente. En el capítulo 11, en el verso 16, dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. O sea, quiere decir que él estaba dispuesto a ir a Judea y morir con nuestro Señor en Judea. También vemos a un Tomás muy inclinado a lo espiritual. En el capítulo 14, en el verso 5, le dijo a Tomás: Señor, no sabemos. Y dijo Tomás, ¿no? Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Le estaba preguntando a Jesús. Si no sé a dónde tú vas, ¿cómo yo voy a saber dónde es el camino? Él quería saber la verdad. Y no se avergonzaba de hacer preguntas. Estaba un hombre inclinado en conocer la verdad. Quería saber. Era un hombre espiritual. Pero también toda la vivencia que acabamos de leer nos hace ver desde que él pareciera que tuviera una perspectiva pesimista, ¿no? Dudaba. Pero nuestro Señor nunca le reprendió por las dudas, le reprochó más bien su incredulidad. Le dijo: no seas incrédulo, sino creyente. La duda muchas veces es un problema intelectual, pero la fe es abrumada por problemas y preguntas. Cuando vemos la reacción de Tomás, nos cuesta imaginar lo irritante y exasperante que puede ser su conducta, ¿no? El testimonio de los 10 de sus hermanos, ¿no? Con los que estuvo 3 años, simplemente no hizo mella en él, ¿no? Él mismo afirmó y dijo: si no viera con mis propios ojos y tocare con mis manos, no creeré. Tomás no creyó a los discípulos que lo vieron al Señor, no creyó a las mujeres que le contaron que habían visto al Señor, ni tampoco creyó a los peregrinos de Emaús, que obviamente también se sumarían al testimonio. La incredulidad, mis queridos hermanos, es un problema moral. Simplemente nosotros decidimos no creer. Por otro lado, también podemos admirar que Tomás quisiera tener pues una experiencia personal con nuestro Señor Jesucristo. Pero debemos notar su culpa al querer poner condiciones al Señor. Y a veces nos olvidamos, A veces nos olvidamos de que Él es el Creador y nosotros la criatura. Que Él es el Señor, Él es el dueño, Él es el amo. Nosotros somos sus siervos. Pero sin embargo, Jesús tuvo un trato paciente y compasivo con Tomás. No lo rechazó, ni tampoco lo excomulgó y le dijo: fuera de aquí por lo que estás dudando. No le dijo eso. Más bien lo trata en concordancia con su debilidad. Tal vez como una nodriza trata a un niño que no quiere cambiar de actitud. Y le dice: ven, hijito, pon tu mano, pon tu dedo, mira mis manos, dame tu mano, métela en mi costado. Así lo trató. Solo
las pruebas materiales, y estas pruebas materiales toscas, burdas, podrían convencer a Tomás. Pero el amor de Jesús es un amor realmente que excede todo conocimiento y sobrepasa todo entendimiento. Tomás, en arameo y en griego, significan lo mismo. ¿Y qué significa? Gemelo. Ahora, ¿de quién era gemelo Tomás? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero tú y yo podríamos sentirnos como su gemelo. ¿Cuántas veces nosotros hemos rehusado creer? ¿Cuántas veces hemos insistido en que Dios nos dé una prueba? ¿Cuántas veces? Muchas, ¿verdad? Muchas. Y nos hemos comportado igual que Tomás. Este pasaje de las Escrituras quedaron escritas para enseñarnos que el Espíritu Santo sabía a la perfección que en este mundo malo los discípulos débiles, los torpes y los necios son los más comunes. Y ahí estamos tú y yo. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí? Es que el Espíritu Santo nos da las pruebas de la compasión y de la paciencia de nuestro Señor Jesús para soportar las debilidades de todo su pueblo. Debemos asegurarnos de seguir su ejemplo. Jamás tachemos a las personas de incrédulas, de impías, simplemente porque su fe sea débil o porque su amor sea tibio. Recordemos, siempre tengamos presente el caso de Tomás y seamos compasivos y seamos misericordiosos. En la familia del Señor hay muchos hijos débiles, como que también hay muchos alumnos torpes, ¿no?, en la escuela del Señor, como también hay muchos soldados inexpertos, pero a todos los soporta, a todos tiene compasión, a todos tiene paciencia, a ninguno los bota y los rechaza. Y eso es lo que tenemos que aprender. Las palabras de Tomás nos ayudan a entender la diferencia que hay entre duda y entre incredulidad. La duda dice, no puedo creer, hay demasiados problemas. En cambio, la incredulidad dice, no voy a creer a menos que me des la evidencia que yo exijo. Para que nos demos cuenta, la palabra en el griego, o en el original, la traducción correcta sería, ¿saben qué? En absoluto no voy a creer, en absoluto. Esa debió ser la traducción correcta. Miren cuál es la actitud de Tomás. Pero nuestro Señor desciende a nuestro nivel de experiencia para alzarnos al lugar donde debemos estar. Nuestro Señor miró un proceso peligroso que estaba obrando en el corazón de Tomás. Y quiso detener ese proceso. Y Jesús le dice, deja de ser incrédulo y empieza a llegar a ser creyente. Y el Espíritu Santo nos advierte sobre este tema en Hebreos 3:12. Nos dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad
para apartarse del Dios vivo. El verbo que se utiliza aquí está en presente continuo en el griego, y es como que nos estaría diciendo: estén alerta, manténganse atentos de un modo constante, presten atención y continúen prestando atención, o sea, no descansen, mantengan un ojo en la confianza, un ojo en la obediencia. Cuídense de no tener un corazón malo de incredulidad. Ahora bien, ¿qué es tener un corazón malo de incredulidad? Pues es un corazón que se aparta de Dios, es un corazón que se distancia de Dios, es un corazón que renuncia a Dios, es un corazón que no cree en Dios, es un corazón que no confía en Dios ni en sus promesas, es un corazón que no sigue a Dios como Él demanda. En otras palabras, vive según los deseos de la carne, según los deseos de los ojos y según la vanagloria de la vida. Ese proceso quería cortarlo Jesús en la vida de Tomás, y por eso lo confronta. El Señor tuvo un interés, pues, y preocupación personal por Tomás el incrédulo. Quería fortalecer su fe e incluirle en las bendiciones que están guardadas para los que le siguen. No nos olvidemos que toda persona vive por fe. La diferencia está en el objeto de esa fe. Nosotros como creyentes ponemos nuestra fe en Dios y en su palabra. Más bien, los incrédulos ponen su fe en ellos mismos. Siguiendo con el desarrollo de esta porción de las Escrituras, vemos que aquí se resalta también la divinidad de Cristo. Cuando Jesús se le presenta a Tomás, le muestra los costados y dice, él le muestra las manos y el costado, él manifiesta y dice: Señor mío y Dios mío. Ese es un testimonio inequívoco de la divinidad de Cristo. Tomás creía que a quien había tocado, a quien había visto, no solamente era hombre, sino que también era Dios. Y por encima de todo esto, tenemos que notar que es una declaración que Jesús aceptó, no censuró, no reprochó de modo alguno. No fue de repente como cuando Cornelio se puso a los pies de Pedro cuando llegó y quiso adorarlo, y el apóstol inmediatamente lo rechazó. O tal vez cuando el pueblo de Listra quiso ofrecer un sacrificio, ¿no?, para ofrecerles a Pablo y a Bernabé, y ellos inmediatamente rasgaron sus vestiduras y dicen: ¿por qué hacen esto? Ellos lo rechazaron, pero en este caso Jesús lo aceptó. Jesús lo aceptó porque Él simplemente era Dios. Ahora, esto que nos enseña también carece de sentido la mediación de Jesús, la expiación de Jesús, la intercesión de Jesús, el sacerdocio de Jesús, la obra redentora de Jesús, si nosotros no estamos seguros que nuestro Señor Jesús es Dios mismo. Sin la divinidad de Jesús, todas esas doctrinas simplemente serían blasfemias inútiles.
El Evangelio de Juan termina indicando de que hay muchos milagros que hizo Jesús y que no están escritos en ese libro. El Evangelio de Juan se caracteriza porque solamente hay siete señales, 7 milagros que hace. Hay muchos más que no los registró. Hay mucha gente que creyó que lo seguía a Jesús por los milagros, pero no creían en él. Los milagros de Jesús nos tienen que llevar a la fe en Jesús. A la fe en Jesús en que Él es el Hijo de Dios. A la fe en que Él es nuestro Salvador. A la fe en que Él dio su vida en favor nuestro. Que Él fue el Cordero de Dios y que por su muerte el pecado fue quitado y que por su muerte nosotros pues hemos sido perdonados, hemos sido restaurados y tenemos una nueva posición ante el Señor. Todos los milagros nos tienen que llevar a eso. A Jesús, a la palabra y a contemplar que Él es el Salvador y el Hijo de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por el mensaje de esta noche. Señor, podemos ver que muchas veces nos comportamos como Tomás, incrédulos, y te exigimos pruebas, Señor. Y a veces nos olvidamos cuál es nuestra condición. Perdónanos, Señor. Señor, con la resurrección, pues la evidencia de que tú eres el Hijo de Dios. Con tu resurrección, Señor, la tumba vacía. Simplemente, Señor, es la afirmación de que la deuda está pagada, que somos salvos por ti, que tenemos una nueva oportunidad y quieres que tú vivamos una vida resucitada en ti. Ayúdanos, Señor, a que podamos comprender lo que es una vida resucitada, que podamos ser hombres de fe, que vivamos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Buenas noches, hermanos. Que Dios los bendiga.